Ok, muy buenas tardes chicos. Bueno, este es el video en el cual voy a explicar el dibujo, el mismo dibujo que estábamos realizando en clase. Entonces, esto fue lo que nosotros alcanzamos a realizar en clase. Lo voy a explicar desde cero para los chicos que no pudieron o conectarse a la videollamada o que tuvieron problemas con la videollamada y no pudieron estar. Entonces, empiezo a explicar desde cero este dibujo. Entonces, recuerden que deben tener su hoja DIN A4, deben tener una escuadra. En mi caso yo trabajo con una escuadra y una regla. Yo les había dicho a ustedes que debían tener escuadra de 45 grados y de 60 grados. Recuerden, escuadra de 45, que es esta misma, yo en este caso tengo estas dos chiquiticas, y la escuadra de 60, que es la que tiene uno de sus ángulos más grandes. Entonces pueden trabajar con escuadras y reglas. Entonces, lo primero que debemos hacer es ubicarnos espacialmente en nuestra hoja. Como nosotros estamos trabajando algo que se llaman perspectivas, necesitamos trabajar por obligación algo que ustedes vieron en el video y que se conoce como línea de horizonte, y también vamos a trabajar con algo especial que se llaman los puntos de fuga. Hay chicos que ya han trabajado con puntos de fuga en toda la parte de dibujo técnico, hay otros chicos que no. Entonces los que no han trabajado pues es únicamente seguir instrucciones a lo que les voy a estar diciendo. Entonces, para no demorarnos mucho más, vamos a iniciar de una vez. Lo primero que voy a hacer es empezar a dividir mi hoja de trabajo en dos mitades. Entonces, de acuerdo a las líneas que yo tengo aquí al ladito, a partir de acá voy a ubicarme en el número 10. Con mi regla me voy a ubicar en el número 10. Y a este otro lado también, y voy a trazar una línea súper suave que me atraviese toda la hoja, el ancho de mi hoja, que dé al 10 a este lado de acá y que dé al 10 a este lado de acá. Y trazo una línea súper suave, tan suave que la mayoría de ustedes no sé si la alcanzan a ver, pero quedó trazada mi línea acá, a los 10 centímetros. Ahora necesito dividir en izquierdo y en derecha mi parte de trabajo, mi hoja de trabajo. Entonces, en mi caso, esta hoja mide desde el 0 hasta 26,5. Este es el ancho de mi hoja de trabajo. Si lo divido por la mitad, serían 13,25 centímetros. 13,25 centímetros. Entonces me ubico, marco un puntico en los 13,25 acá y aquí abajo 13,25. Y con mi regla, pues voy a trazar una línea súper suave de 13,25 a 13,25. Y me queda una especie de cruz. Una especie de cruz. Ahora voy a ubicar de una vez los dos puntos de fuga con los que voy a trabajar. Estos los vamos a ubicar en la línea que tenemos a lo ancho, en el punto en donde toca con la margen. Entonces, acá, en la misma línea que nosotros trazamos a lo ancho de nuestra hoja, lo ubicamos apenas toca la margen. Ese será nuestro punto de fuga izquierdo. Y este de acá, al otro lado, al lado contrario, será nuestro punto de fuga derecho. ¿Listo? Entonces, punto de fuga izquierdo, punto de fuga derecho. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente que voy a hacer es, voy a tomar unas medidas desde el centro hacia cada uno de los lados, arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces, como mi regla ya les había dicho está un poquito desportillada aquí en la esquina, yo empiezo siempre a medir a partir de 1. Pero si mido a partir de 1, tengan en cuenta que tienen que correr la medida, porque normalmente se mide a partir de 0, no de 1. Entonces, hacia este lado de acá, del centro hacia el lado izquierdo, voy a medir 5 centímetros. 5 centímetros. Entonces, como yo mido a partir de 1, voy a ubicar mi regla que me quede la línea del centímetro en el centro en el número 6, no en el número 5. Y marco hasta el 1. Estoy marcando 5 centímetros. Y hago un puntico sobre la línea. Un puntico chiquito nomás para guiar.
Y pongo el 1 acá en el centro y voy a medir 6 centímetros hacia este lado de acá. Entonces, ubico mi regla sobre la línea. Y como ya no la puedo ubicar en 6 porque estoy midiendo a partir de 1, entonces la ubico en el número 7. Y hago mi puntico para marcar. Y ya tengo marcados 5 centímetros a este lado y 6 centímetros a este lado de acá. Ahora necesito marcar de aquí hacia arriba 7 centímetros. Ubico mi regla en 1. Ubico acá mi regla en 1 en todo el centro. Y ya no serían 7 centímetros, sino serían, lo marcaría yo en el 8 porque yo estoy midiendo a partir de 1, no a partir de 0. Entonces, marco y hago un puntico. Y del centro hacia abajo voy a medir 3 centímetros. Lo mismo, ubico mi regla sobre la línea y voy a medir a los 6 centímetros, a los 3 centímetros, perdón. Entonces cuento 1, 2 y 3 y no daría en el 3 sino en el 4 porque estoy midiendo a partir de 1. Y tengo mis 4 puntos de referencia. Ahora, para las personas que no han trabajado nunca con puntos de fuga, los puntos de fuga se realizan o se hacen para dar la perspectiva de profundidad a una imagen y también para mostrarnos una de las aristas especiales del diseño que sea que se esté realizando. Las aristas se refiere a las esquinas, ¿no? Una arista es una esquina. Por ejemplo, si yo tengo una caja, como esta que tengo acá, esta esquina de acá o estas esquinas así, estos lados de las esquinas se conocen como aristas. Eso es una arista. Entonces, se supone que los puntos de fuga, cuando se ponen, es porque todas las líneas que nosotros tracemos van a llegar al punto de fuga, a cualquiera de los dos puntos de fuga, o van a salir de ese punto de fuga. Entonces, teniendo en cuenta esto, todas las líneas que vamos a hacer de aquí en adelante o van a estar dirigidas a los puntos de fuga o van a llegar a los puntos de fuga. ¿Qué hago? Tengo acá mi línea, mi puntico a los 7 centímetros, del centro hacia arriba 7 centímetros. Voy a ubicar mi lápiz sobre ese punto y ubico mi regla que se dirija hacia el punto de fuga izquierdo. Y todas las líneas que vamos a hacer de aquí en adelante van a ser súper suaves porque en algún momento nos va a tocar borrar varias de esas líneas. Entonces, trazo la línea hasta que toque el punto que había marcado acá, los 7 centímetros. Y hago exactamente lo mismo hacia el otro lado. Ubico que mi regla quede sobre el punto de fuga, acá, y trazo una línea suave. Y hasta este momento lo que tengo es una especie de triángulo súper ancho. Entonces, hago exactamente esta misma operación con el punto que marqué aquí abajo. Entonces, me ubico en el punto, ubico la regla y la mando o hago una línea que llega hasta el punto de fuga izquierdo. Y luego, ubico la regla, acomodo con el punto de fuga derecho, que llegue hasta mi punto que había marcado en los 3 centímetros y mando la línea de esta manera acá. Y aquí tengo una especie de rombo, ya tengo una especie de rombo acá en la mitad. Ahora, recordemos que habíamos marcado un punto acá a los 5 centímetros y otro punto aquí a los 6 centímetros. Para esos puntos me están delimitando, por decirlo así, el cubo en el que voy a trabajar la casa que vamos a realizar. Serían los límites de nuestra casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Marcamos, nos ubicamos. ¿Cómo ubico yo para que estas líneas me queden derechas? Muy sencillo. Alineo el borde o el lado de mi escuadra con la margen que tengo acá. Y eso me dará una línea completamente recta a este lado de acá. Entonces, alineo mi regla, me ubico que el borde quede en la marca de los 5 centímetros, acá, y mando una línea súper suave, que va desde la línea que mandé hacia los 3 centímetros hasta la que llegué de los 7 centímetros arriba.
Entonces, este va a ser el límite de mi casa, a este lado. Y al otro lado hago exactamente lo mismo. Entonces, ubico acá, que me quede mi lado perfectamente alineado, acá. Y lo que voy a hacer es hacer una lineecita súper suave. Y quedó delimitado una especie de cubo en mi hoja. ¿Listo? En ese cubo es que yo voy a construir la casa que vamos a hacer dentro de ese cubo. Ahora, vamos a empezar por la parte del techo. Entonces, para el techo, vamos a marcar del punto que tenemos aquí arriba, vamos a bajar medio centímetro, hacemos un punto y luego al medio centímetro hacemos otro punto. Es decir, uno al medio centímetro y el otro al centímetro completo. Entonces, ubico mi regla, que quede completamente sobre la línea, ubico cualquiera de los centímetros acá y marco al medio centímetro, hago un puntico. Y después al otro medio centímetro, es decir, al centímetro completo del de aquí arriba, marco el otro puntico. De esta manera. Y tengo dos puntos acá. ¿Y qué voy a hacer? De los dos puntos, del primer punto saco una línea que vaya hacia el punto de fuga izquierda, del punto de abajo que está al centímetro, otra hacia este lado y hacia el otro lado igualmente. Entonces, me ubico en el primer punto, ubico mi regla en el punto de fuga y trazo una línea súper suave. Y hago lo mismo con la que tengo ahí abajito, con el otro punto que tengo al centímetro. Y mando la línea y trazo mi punto de fuga. Y a este lado hago exactamente lo mismo, acomodo con mi punto de fuga y trazo una línea. Y acomodo la regla que quede con el otro punto y lo trazo de esta manera. Y en este momento ya estoy trabajando el techo de mi casa. Ahora, este borde de acá es el techo, el primer reborde que encontramos acá. Este de la mitad es una pieza que va a desaparecer, es como si no estuviera ahí. El techo va a ser esta parte de acá. ¿Cómo la vamos a hacer desaparecer? Muy sencillo. Con esta regla ya vamos a empezar a marcar profundidad en este momento en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, me voy a ubicar, voy a acercar un poco la hoja para que ustedes distingan bien. Voy a ubicarme, no en este punto de aquí arriba, sino en el de la mitad, en este que tenemos acá. Y desde acá voy a acomodar mi regla para que coincida con mi punto de fuga derecho. Y trazo una línea que va a ir desde este lado de acá hasta que toque la siguiente línea, o sea, esta de acá. Es decir, va a ser una línea súper chiquitita. Entonces, acomodo la escuadra con mi punto de fuga derecho y que me toque la línea que está en la mitad acá. Y trazo una línea que va a llegar hasta la siguiente línea que tengo ahí. Va a ser una línea súper chiquitica, ¿ven? Acá. Y al otro lado hago exactamente lo mismo. Me paro en la línea de la mitad, acomodo hacia el punto de fuga izquierdo, acomodo mi regla hacia el punto de fuga izquierdo y trazo una línea hasta que toque la siguiente línea, es decir, esta que viene aquí. Entonces trazo y llego acá. De esta manera, y me quedaron dos líneas que están dividiendo mi techo, como si continuaran hacia el fondo. Entonces, después de que ya tengo esta parte de acá elaborada, vamos a continuar. Vamos a separar el primer piso del segundo piso de esta casa. Entonces,
Recuerden que aquí teníamos 3 centímetros del centro hacia abajo, 7 centímetros del centro hacia arriba. ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. En total eran 10 centímetros, 7 más 3, 10. Pero resulta que quitamos 1 para trabajar el techo. Entonces a esos 10 le quitamos 1, nos quedan 9. Entonces tengo 9 centímetros para separar el primer piso del segundo. ¿Cómo lo hacemos? Pues dividimos por la mitad. Esta línea marcamos 4.5 centímetros, que es la mitad de 9. Recuerden que yo estoy midiendo a partir de 1, no a partir de 0. Por ende a mí la cuenta no me va a dar en 9, sino me va a dar en 10 allá arriba. Entonces aquí no me da en 9, sino me da en 10, pero porque yo estoy midiendo a partir de 1. Entonces no marco a los 4,5, sino a los 5,5, que esa sería mi mitad. Acá. Y marqué la mitad de estos 9 centímetros que tengo acá. Y voy a mandar una línea hacia el punto de fuga izquierdo, una línea hacia el punto de fuga derecho. Acá, hacia el punto de fuga izquierdo, y del centro hasta el punto de fuga derecho. De esta manera. Y tengo marcado el centro de mi primer y segundo piso. Ahora, como ya tengo marcado acá, sobre esta última línea que hice, es decir, del centro hacia el lado derecho, sobre la línea de los 4,5 centímetros, voy a medir 2 centímetros. 2 centímetros. Entonces, cojo mi regla, pongo el 1 justo en el puntico y mido y marco 2 centímetros hacia este lado de acá. Y hago un puntico, hago una marca para identificar ese centímetro, esos 2 centímetros. Ahora necesito, donde hice esa marca, subir una línea, mandarla hacia arriba. ¿Cómo lo hago? Lo mismo, acomodo acá mi borde con la guía que tengo acá, con la margen que tengo aquí abajito, y que este borde me dé con el punto que necesito. Acá y acá. Y necesito subir mi línea 1 centímetro no más. Entonces, del punto que marcamos, 1 centímetro hacia arriba. Acá. Y acá daría más o menos mi centímetro. Y marco la línea. Líneas suaves. Recuerden, líneas suaves. Y ahora, esta línea de acá, necesito mandarla hacia el punto de fuga izquierdo. Entonces, el final de la línea, cuando subí el centímetro, terminé acá. Y ahora voy a acomodar mi regla. Me paro en ese puntico, acomodo mi regla con el punto de fuga izquierdo. Y voy a trazar la línea. Entonces, recuerden, líneas súper suaves, mando mi línea hacia acá, me devuelvo y sigo con la línea hacia este lado de acá. Paso de la misma línea que yo ya había elegido, que yo ya había marcado. Y tengo que marcar esta que yo acabé de pasar, es porque necesitamos correrla 1 centímetro hacia este lado de acá, proyectarla. Entonces, me paro en el punto que yo misma había hecho anteriormente, alineo la escuadra que quede sobre la misma linecita y marco acá 1 centímetro hacia la derecha. Y hago un puntico. Ahora, de este punto necesito trazar una línea vertical que vaya hacia abajo. Entonces, alineo regla aquí abajo, la acomodo sobre el puntico y trazo mi línea que pase la línea final que yo tengo acá. Ya les muestro cómo. Acá, una línea súper suave. De esta manera. De esta manera trazo mi línea, que pase hasta el lado de acá.
Bien. Entonces, ahora que ya vamos ahí, vamos a empezar a hacer líneas fuertes para delinear. Yo voy a hacer estas líneas, las voy a resaltar con un micropunta. Entonces, esto lo voy a hacer yo con micropunta para que ustedes noten la diferencia. Ustedes lo pueden hacer únicamente haciendo más fuerte la línea con el lápiz. Listo, ahora, antes de marcar las líneas con el micropunta, voy a hacer lo siguiente. Todavía me falta marcar acá un pedacito. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. En este punto de acá, yo voy a acomodar, me voy a parar sobre este punto que tengo acá. ¿Listo? Este de acá. Voy a acomodar mi escuadra con el punto de fuga derecho, este punto de fuga de acá, que pase sobre el punto que acabo de marcar ahí. Y voy a marcar a este lado de acá. ¿Listo? Es esta misma línea que tengo yo acá, esta que estoy marcando con la X acá. Ahora, de este punto de acá, voy a dirigir hacia el otro punto de fuga, hacia el punto de fuga izquierdo. Entonces, acomodo sobre el puntico, sobre el punto de fuga, y voy a mandar una línea suave hacia el otro lado. Una línea súper suave. Ahora, de esta línea que yo marqué aquí con la X, me dirijo, la continúo o la sigo hacia el centro. Llego al centro y me voy guiando hasta que llegue a esta marquita de acá, a donde está el límite de mi casa. Hago esa marquita ahí, pongo un puntito para guiarme y ahora de esta voy a dirigir, me paro y dirijo o acomodo mi regla con el punto de fuga guiado hacia este punto de fuga de acá. Voy a acercarlo un poco más para que ustedes lo puedan ver y puedan observar. Entonces, de este punto que yo tengo acá, lo que hice fue sacar, a partir de este punto, ya tenía hecha mi línea de fuga hacia el punto derecho, ahora necesito hacerla hacia el punto izquierdo. Entonces me paro acá, alineo la regla con el punto de fuga que tengo a este lado de acá y mando una línea derecha hacia allá. Ahora, me dirijo desde este punto hasta llegar al centro. Y de aquí continúo mirando la línea hasta que llego a este punto de acá, donde se me cruzaba el límite de mi casa. Hago una marquita y ahora necesito ubicar mi regla de tal manera que voy a trazar una línea hacia ese punto de fuga de allá, hacia el punto de fuga derecho, hasta que me toque esta otra línea que tengo ahí abajito. Entonces recuerden, me ubico en esta y necesito acomodar mi regla que llegue al punto de fuga derecho, que vaya dirigida hacia el punto de fuga derecho y hasta que toque, trazo hasta que toque esta línea de acá. Quiere decir que va a ser una línea también súper corta como esta que habíamos trazado acá. Entonces, acá acomodo en el punto de fuga, acomodo en el punto que hice acá, y trazo una línea hasta la siguiente línea que tengo. Es decir, de esta manera. Acá. Y en este punto de acá exactamente toca la línea. En ese punto donde toca la línea o hasta donde llegué con mi línea, voy a marcar un puntico ahí. Voy a alinear mi escuadra porque necesito bajar esa línea hacia la parte de abajo, valga la redundancia, mandar la línea hacia el punto de abajo. Entonces,
acomodo acá, alineo bien en mi punto donde se cruzó y bajo hasta la línea de acá. Voy a bajarla un poquito más de esa línea, ya les digo por qué. Entonces bajé mi línea súper suave y ahora voy a medir medio centímetro desde esta que era la línea de mi rombo, bajando por esta medio centímetro más abajo. Entonces acomodo, marco medio centímetro más abajo, de esta manera. Y ahora, parándome acá, acomodo regla con el punto de fuga, izquierdo, y trazo una línea suave y que llegue hasta esta que yo tenía acá súper larga, acá. Y luego desde este punto hacia el siguiente punto de fuga, y desde este punto que yo tenía acá hasta el siguiente punto de fuga. Entonces desde este punto de acá acomodo con mi punto de fuga derecho y trazo una línea suave. Y desde esta que llegué acá, que es la que viene aquí abajito de medio centímetro, hasta esta de acá. De esta manera. ¿Listo? Ahora, ya ahorita se van a dar cuenta de cómo está quedando el frente de la casa. Ahora necesito marcar este punto de acá. Entonces necesito marcar el límite de esa cara de mi fachada. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer midiendo desde este punto de acá sobre esta línea que proyecté hacia el otro lado, hacia el punto de fuga derecho. Me voy a parar acá y voy a medir 5 centímetros. 5 centímetros. Ojo, yo estoy midiendo a partir de 1, entonces no me da en 5 sino en 6. ¿Por qué me da en 6? Porque si cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que me da aquí en 6. Marco el punto, alineo mi regla aquí abajo, mi escuadra aquí abajo, y voy a hacer una línea que se me cruce hasta esta de acá. Una línea que baja hasta que se cruce con esa de ahí. Entonces, acá. Y la bajo. Y ahora sí vamos a empezar a limpiar un poco de todas estas líneas, de todo este poco de líneas que tenemos, para poder ver cómo va quedando un poco mejor nuestro dibujo. Ahora sí voy a marcar con el micropunta que les había dicho. Entonces, lo que voy a hacer yo es seguir las líneas. La primera que voy a marcar es esta de acá. Entonces, acomodo mi regla, mi escuadra. Tengo que tener mucho cuidado de no pasarme de los puntos. Y aquí quedó marcado la esquina de mi casa. Ahora, sigo esta hasta el punto que yo había marcado acá. Ahora, subo con esta línea hasta el punto que yo había marcado acá. Asegúrense de tener bien alineada la escuadra o la regla que estén usando.
Y ahora trazo esa línea desde el punto de acá hasta el otro punto de acá. De esta manera. Ahora, de este punto de acá hasta este punto de acá. Esta que sube un poquito acá, también la marco. Y ahora, ¿se acuerdan la que yo había hecho, la que yo le había puesto la X? Esa también la voy a marcar. Entonces, aquí tienen que acomodar muy bien la regla. Hasta acá. Hasta la mitad, hasta el punto que había hecho en la mitad. Y este de acá lo uno con la misma línea que sale hasta este punto de acá. De esta manera. Y tengo marcado el lado de una de este lado de mi casa. Ahora, sigo marcando esta de acá. Ahora voy a marcar el lado de acá. Ya tengo el frente de mi casa de este lado de acá. Ahora voy a marcar este de acá. Recuerden que aquí había una línea que nos establecía el límite de nuestra casa, que era la de los 5 centímetros acá. Entonces, marco. Aquí, por ejemplo, pilas porque yo me pasé. Esto no debería quedar hasta allá arriba, sino hasta que tocara la línea. Si ven, yo me pasé este pedacito acá. Pilas porque ustedes no se pueden pasar. Y marco este límite del lado de acá. Este cubito que tengo acá es el primer piso de mi casa. Ahora voy a marcar de una vez el segundo porque el segundo ya lo tienen hecho. Entonces, pilas acá. Voy a empezar por el techo. Entonces, sigo las mismas líneas que tengo como las tengo acá. Entonces, marco desde la esquina hasta donde me toca acá la línea que habíamos establecido el límite aquí al lado. De esta manera. Acá. Y hacia el otro lado igual. Acá. Y aquí bajo este pedacito hasta llegar a esa línea de la mitad. Y este lado también. Y se acuerdan estas dos líneas que habíamos hecho entrando, esas también las tenemos que marcar. Entonces, fíjense bien, acomoden bien la regla para que les quede exacta en donde toca la siguiente línea. Y el otro lado igual. Hasta donde toca la siguiente línea. Y marco esta línea central que tenía acá, la del centro, no la de abajo, sino, bueno, la de abajo también nos toca marcar. Entonces marco el primero la del centro, de esta manera. Y marco hacia el otro lado. Y la de abajo la marco también. Entonces, esta no la marco hasta donde me llegó esta línea, sino hasta el límite que tenía acá.
Entonces, la de este lado igual hasta donde tenía la línea. Buenas tardes. Bien, ahora continuamos con con las esquinas, con los laterales. Entonces, acá de esta manera y al otro lado de esta manera. Y si ustedes se dan cuenta, ya tengo el cascarón de mi casa. Ahora, necesito borrar todas las líneas que no me sirven de ese lado. Entonces, voy a borrar todas las líneas que no me sirven de esta construcción. Entonces, borro todo lo que está por dentro de mi construcción. Ah, bueno, nos faltó acá esta línea central, ¿no? Que es la esquina del segundo piso. La borro de una vez. Perdón, la marco de una vez. Antes de borrar. Y comienzo a borrar todo lo que no me sirve. Entonces empiezo a borrar todo lo de adentro de la casa. Por eso les digo que deben trazar líneas suaves. Nos falta trazar esta pequeñita de acá que une estos dos lados. Entonces, de una vez, resaltar esa esquina que es del techo. Así. Entonces, si se dan cuenta, mi construcción ya queda mucho más limpia. Ahora necesitamos hacer puertas y ventanas a este cubo que tenemos nosotros acá. ¿Listo? Puertas y ventanas. Entonces, vamos a continuar con nuestro lápiz para marcar puertas y ventanas. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es ubicarme en esta esquina de acá y voy a marcar medio centímetro hacia abajo, medio centímetro hacia acá. Entonces, me ubico en la regla y marco acá medio centímetro. Acá para que se me note un poquito. Y ese medio centímetro lo voy a mandar hacia mi punto de fuga derecho. De esta manera. Así. Y ahora sobre esta línea que acabé de marcar, pues marco medio centímetro hacia el lado de allá. Entonces, ubico regla. Y marco el medio centímetro. Y esta la tengo que mandar hasta que toque acá al borde. Entonces alineo regla acá para que me quede mi línea derecha. Acá. Y la mando hacia abajo. Y de acá
Esto básicamente se hace a ojo porque no se puede medir, no es la misma distancia que tenemos acá. Entonces nos tiene que quedar una distancia similar de la línea que acabé de trazar hacia adentro. Entonces trazamos que nos quede más o menos parejo. Entonces recuerden alinear siempre acá y acá más o menos yo trazo esta distancia. Y en este momento tendríamos marcada la puerta del garaje. Ahora necesitamos darle profundidad a esa puerta de ese garaje. ¿Qué hago yo entonces? Muy sencillo. Me ubico en los puntos que tengo acá, por ejemplo, en este de acá. Y este punto de acá de toda la esquina de la puerta de mi garaje, yo lo voy a desviar hacia el punto de fuga de este lado de acá. Entonces acomodo regla, estoy parada sobre el punto, acomodo la regla que se dirija al punto de fuga y trazo una línea suave. Suave porque después tenemos que borrar otra vez. Y de este punto de acá la dirijo hacia el punto de fuga izquierdo de nuevo, hacia allá, para darle la profundidad. ¿Listo? Aquí tenemos, de esta manera. Ahora, debemos marcar la puerta de nuestro garaje. En este caso, esto de acá nos da, en mi caso, más o menos me da una distancia de casi 4 centímetros, un poco menos de 4 centímetros. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a marcar la mitad de esta distancia, de esta línea que tengo acá, la mitad. Entonces me ubico acá en el 2. Y hasta acá va a llegar mi puerta, es decir, acá va a estar ubicada la puerta de mi garaje. ¿Qué hago entonces? Muy sencillo. Del punto que acabo de marcar, acomodo regla hacia mi punto de fuga derecho, de acá, y hasta el punto que acabo de trazar, y trazo una línea acá. De esta manera. Y ahora, este punto necesito mandar una línea que me corte acá arribita. Entonces, acomodo regla aquí abajo, me paro sobre el punto que marqué, alineo mi regla acá sobre la margen para que me quede esta línea derecha y la subo hasta que toque la siguiente línea. Y ahora esta la tengo que alinear con el punto de fuga, de esta manera. Entonces, desde acá hasta que toque mi siguiente línea, que es la del lateral. Y aquí ya tengo hecha la puerta de mi garaje, es esta de acá. Vamos a resaltarla de una vez para que no se nos vaya a perder y para que ustedes se den cuenta qué fue lo que hicieron. Entonces, me dirijo acá, lo primero que voy a remarcar es el borde de mi garaje, es decir, estas líneas de aquí afuera. Entonces, acá. Hasta acá. Desde acá hasta acá. Y me guío por la línea para mandarla de allá. Ahora, necesito trazar esta de acá. O más bien primero vamos a trazar las de abajo para que quede más clara la de arriba. Trazo esta hasta la mitad donde corté acá con el punto. Entonces, desde acá.
esta de acá, esta de acá que sube, esta que va hacia la esquina, que es la de la profundidad, y esta de acá arribita, no esta que va hacia el fondo, sino esta de acá. Y de esta manera quedó hecha la puerta del garaje. Entonces, ¿cómo podemos completar para que se vea o para que tenga más forma de puerta de garaje? Muy sencillo. Podemos ubicar unas marcas. Entonces, vamos a ver cuánto mide. A mí, por ejemplo, recuerden, no desde acá, sino desde la segunda línea hasta esta de acá. Entonces, a mí me mide un poquito más de 5 centímetros. Mentiras, mide 5 centímetros la mira. Entonces, lo que yo voy a hacer es poner 4 centímetros, perdón. 4 centímetros porque estoy contando de 1 al 5. Entonces son 4 centímetros. Yo voy a hacer unos pequeños puntos a centímetro a cada centímetro. Entonces, punto acá en el centímetro, punto acá y punto acá. Y con mi micropunta, recuerden, alineo con el punto de fuga y mando eso hacia mi punto de fuga, hasta que toque la siguiente línea. Acá. Acá. Y acá. De esta manera. Y quedó la puerta del garaje. Las otras líneas ya las pueden borrar. Ahora, esto mismo que hicimos acá lo tenemos que repetir acá. Entonces, empezamos marcando esta parte de acá con el lápiz, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿cuántos centímetros? Tenemos 5,5 centímetros. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a marcar medio centímetro acá y voy a marcar medio centímetro de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que me da por acá. Hago los dos puntitos, medio centímetro de aquí hacia acá, medio centímetro de aquí hacia acá. Y los voy a hacer la línea desde el punto de fuga izquierdo. De esta manera. Acá. Y del otro lado. Acá. ¿Listo? Así más o menos. Y ahora necesitamos marcar los bordes. Bien, entonces vamos a continuar rebordeando esto. Entonces, sobre esta línea voy a marcar de nuevo medio centímetro. Entonces, me paro al mismo lado de la línea, ubico medio centímetro y de una vez ubico medio centímetro hacia acá. Es decir, entro medio centímetro a cada lado. Y ya donde tengo los punticos con las marcas del medio centímetro, recuerden, alineo aquí abajo porque las líneas deben ser derechas. Van hacia abajo, pero deben ser completamente derechas. Entonces me paro sobre el puntico, alineo mi escuadra aquí abajo y mando la línea derecha hasta que toque la siguiente línea.
y lo mismo al otro lado. Alineo mi escuadra aquí abajo, que quede acá sobre el punto, alineo hacia aquí abajo y mando. Y ya tengo el reborde de la ventana que voy a hacer. Ahora lo mismo, necesito darle profundidad. ¿Qué hago? Con mi punto de fuga derecho, esta esquina la mando hacia allá. Es lo único que va a denotar la profundidad. Entonces de acá, y la voy a mandar hasta acá para ahorita marcar cuánto de profundo voy a dejar. Entonces aquí la profundidad se la da usted donde se la quiera dar. Entonces, ¿cómo la van a marcar? Muy sencillo. Esta es la línea que va hacia adentro, que es la profundidad de mi figura. Yo la voy a marcar a ojímetro, simplemente a ojímetro. ¿Qué hago? Selecciono un punto en esta línea, digamos por acá. Quiero seleccionar yo este punto. Hago el punto ahí y voy a ubicar mi escuadra. Necesito hacer esta misma línea, tiene que llegar acá. Entonces, hago acá, acá, bajo mi línea y esta de acá la mando hacia el punto de fuga. Perdón, esta de acá, este punto de acá, tenemos que hacer este mismo. Entonces tenemos que hacerlo con este punto de fuga, no con el de allá. Entonces, acá me paro, alineo con mi punto de fuga y mando la línea hasta que toque esta de acá. Así. Y ya le di la profundidad a mi ventana. La voy a remarcar de una vez con el micropunta para que ustedes se den cuenta. Entonces, acá. Remarco las mismas líneas, pero con el micropunta. Acá. 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 Esta de acá de una vez. Esta de acá. Y esta de acá. Y ya quedó marcada la profundidad de la ventana de este lado de acá. Ahora, ¿cómo hago yo para que se vea que es una ventana? Muy sencillo, le puedo hacer un par de líneas. Entonces, en este caso, si lo quieren medir, esto mide aproximadamente 3 centímetros. Entonces, hacen un puntico a cada centímetro y trazan líneas hacia abajo, de esta manera. Recuerden, alineen siempre acá, alinean acá, coinciden con el punto que marcaron para guiarse. Línea 1, y línea del otro lado. Y quedaron marcadas mis ventanas de aquí arriba. Ahora nos falta la de acá y esta de acá. La vamos a hacer tal cual. Entonces, estas de acá van a ser más unas puertas que unas ventanas. ¿Cómo las hacemos? Exactamente igual. Voy a elegir, voy a marcar un punto y medio desde esta línea de acá hacia allá, un punto y medio, 1,5 centímetros. Voy a marcar 1,5 centímetros. Entonces, de acá hasta este punto de acá hago un puntito y desde acá
hasta acá voy a marcar únicamente 1 centímetro. 1 centímetro. Desde acá hasta acá. ¿Y qué hago? Subo la línea con mi regla. Recuerden, alineo aquí abajo con la margen. Subo acá hasta que toco la siguiente. Y del punto que hice acá al 1,5 centímetros, subo también a este lado de acá, alineando muy bien mi regla aquí abajo. Subo acá. ¿Qué hago después? Voy a trazar una línea que me corte acá. Esa no hay necesidad de medirla. ¿Cómo la van a sacar? Muy sencillo. Si ustedes alinean con su punto, digamos que yo elegí que llegara hasta este punto de acá. Recuerden que la altura no es necesario que tenga medida. Entonces trazo la línea y ya quedó remarcado cómo van a quedar mis puertas. De una vez voy a marcar, voy a separar este ancho que tengo acá en 4 divisiones, en 4 bloquecitos. Entonces voy a medir cuánto tiene eso ahí. Tiene exactamente 1, 2, 3, 4 centímetros y 2 milímetros. Entonces hago la división. ¿Listo? Entonces esto lo vamos a dividir en 4. Entonces hago un puntico, hago un puntico y hago otro puntico. Ya señalé los puntos en donde voy a hacer la división de las ventanas o de las puertas. Entonces voy a remarcar borde y bajo las líneas para que quede la construcción. Entonces acá para estas, como tengo que alinear para que estas me queden derechas, entonces acá alineo regla, me paro sobre el punto, bajo, me paro sobre el punto, alineando aquí abajo, bajo, me paro sobre el punto, me aseguro de que esté alineada mi escuadra y bajo. Y trazo la línea de aquí arriba. ¿Listo? Y quedaron mis puertas de este lado de acá. Nos falta una acá. A estas ya les puede meter uno cuantas puertas y ventanas quiera colocar. Entonces, lo vamos a hacer de manera rápida. Voy a coger acá, voy a bajar en esta línea de acá, voy a marcar 1 centímetro, marco un puntito al centímetro y marco un puntito abajo en otro centímetro. Es decir, esto es 1 centímetro, este es el otro centímetro. Y sobre esta línea voy a marcar 1 centímetro también, sobre esta línea de acá. Marco 1 centímetro. Este punto de acá tiene que bajar, estos dos tienen que ir hacia el punto de fuga. Entonces, alineo acá, me paro en el punto y mando la línea hacia abajo. Y estos dos tienen que ir hacia el punto de fuga derecho. Entonces, acomodo regla, acá, marco este
y marco del otro punto hasta el punto de fuga.